aleluya, dicen así su letra, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, dicen así. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Repetimos el verso. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido zarandearlo como a trigo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Quiero hablar aleluya, estos 5 minutos. Sabe que todo el que me conoce sabe que no soy muy extenso al predicar, pero la gloria es de Dios. Amén. Quiero hablar de estos 5 minutos bajo el tema identidad. Aleluya. Dígase dentro de sí: identidad. Diga: identidad. Hablar de la palabra identidad, aleluya, es hablar de una palabra que es muy conocida dentro de la sociedad. Podemos ver que cuando definimos esa palabra, la palabra identidad quiere decir, por ejemplo, algo que es igual o que tiene un alto grado de parecido. La palabra identidad es decir que es igual o que tiene un alto grado de parecido. Dentro de la sociedad o dentro de la ciencia que estudia esa palabra, podemos ver que hay diferentes tipos de identidad. Está la identidad nacional, está la identidad de género y está también la identidad cultural. Cuando hablamos dentro de estas 3 tipos de identidades, podemos ver que está la nacional, está la sexual y también está la nacional. Aleluya. Dentro de estas identidades podemos ver que hay diferencias y hay una discrepancia entre ellas, porque cada una de esas identidades recompensa o va de acuerdo a la voluntad que se quiere ejercer en el momento. Amén. Por ejemplo, la identidad nacional quiere decir de la nación que usted representa. Cuando usted va a la junta, lo primero que le dan a usted es una cédula de identidad. Con esa cédula usted da a entender que usted es de nacionalidad dominicana, que usted puede y tiene acceso a las leyes y a las constituciones de la República Dominicana por la identidad que le dio la nación por la cual usted representa. Pero dentro de todas esas identidades hay una identidad que va por encima de la identidad cultural, que va por encima de la identidad de género y que va por encima de la identidad nacional, que es la identidad espiritual. Nosotros como cristianos no nos regimos por la identidad cultural ni por la identidad sexual que nosotros poseemos, sino por la identidad espiritual por la cual Dios nos marcó. Dígale a alguien: identidad. Cuando hablamos de identidad, decimos que es parecerse o que tiene un alto grado de parecido. La palabra identidad espiritual es decir que usted tiene que parecerse a Cristo. Usted tiene que ser lo más parecido a como caminó Jesús en la tierra. Usted tiene que caminar como se caminó Jesús. Usted tiene que moverse como se movió Jesús. Independientemente de lo que diga la gente de usted, no pueda convenirle o no pueda retribuirle lo que ya el cielo habló de usted, porque el cielo lo marcó como una identidad. Gloria a Dios. Y la identidad que usted representa por encima de la identidad cultural es la identidad espiritual. Por eso a los lugares donde usted llega o a los lugares donde usted se mueve, no puede representar la identidad de la empresa, sino la identidad de Cristo. Hay gente que se acomoda al entorno que los rodea y ellos se acomodan al entorno y se olvidan de que son cristianos. Por ejemplo, hay gente que tiene la identidad de Cristo pero solo dentro de la iglesia. Independientemente salen de la congregación, se le olvidó la identidad de Cristo. Y yo vine a hablarle a alguien aquí que solamente tú no puedes tener la identidad en la iglesia, sino que debes tenerla en la escuela, debes tenerla en tu trabajo, debes tenerla
es que respeta a la gente que carga identidad. Usted no puede reprender demonio si tú no tienes la identidad de Cristo dentro de ti. ¿Por qué